Literalmente estamos colonizados, política, económica y culturalmente hablando. Los países de América Latina sufrimos de una alienación mental, simbólica. Los avances tecnológicos no surgen en Latinoamérica, salvo en contadas excepciones. De hecho, algunas veces podemos llegar a concebir un premio Nobel en literatura, pero muy pocas veces se ve que de Latinoamérica surja un premio Nobel en física, en química o en economía. Todo el tiempo estamos enfocados en el carreto de Grecia, de Roma, que es muy interesante, y en los fenómenos occidentales, en la Edad Media, en el feudalismo, y así nos vamos arraigando en los arquetipos de modernidad que proponen Europa y Estados Unidos únicamente. Para buscar esa identidad, Latinoamérica sí necesita hacer una revolución mental, cultural, esencial, trascendental, un proceso que sea estructural. Desde la escuela primaria y pasando por la secundaria y la universidad, continuamos siguiendo una línea, por llamarla de alguna manera, euroegocéntrica. Entonces producimos líderes e intelectuales que reproducen este mismo patrón. El hecho de conocer Occidente como tal no es malo, forma parte incluso de la cultura, pero lo que sí es nocivo es olvidarnos de la historia que comprende el territorio de Latinoamérica y relegar esta memoria, dando prioridad a lo otro. Han llenado nuestros imaginarios de mentiras, falsos postulados y estiércol. El problema es que despreciamos lo propio, lo negamos y estamos todo el tiempo buscando ser como otras culturas. Es lamentable que le creamos ciegamente a un imperio en declive, a una hegemonía gringa, bélica y decadente. Somos entonces analfabetas culturales que ignoramos mucho de otras culturas como las de África, Asia y de la misma América Latina. América Latina está domesticada, su rebeldía fue cambiada por consumo, deuda y obediencia. Las cadenas ya no se ven, pero siguen ahí, disfrazadas de progreso. Es como si nos hubieran instalado un chip que nos impide indagar nuestras raíces. Nos quedamos solamente con los postulados y la información que al imperio le interesa que se instale en nuestros imaginarios. Lamentablemente, los medios masivos de comunicación y el aparato político sí moldean nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras formas de ser y de actuar. No se percibe un interés por visibilizar nuestras raíces. Es raro y atípico que nos interese aprender, por ejemplo, algunas de las lenguas nativas del territorio que comprende Latinoamérica. Como latinoamericanos deberíamos conocer y saber tanto de nuestra historia propia, de la misma manera en que conocemos las culturas externas. Pareciera que nos hubieran arrancado la memoria, las raíces, y que divagáramos en una especie de nimbo cultural. En esa medida es muy importante que volvamos a relatar, a narrar y a escribir nuestra historia y que recuperemos el derecho que tenemos de conocer nuestras raíces. Por todas partes del territorio latinoamericano tenemos monumentos y obeliscos de los supuestos conquistadores y eso nos aleja de la independencia y la búsqueda de identidad cultural. Para hacer un avance en estos procesos de decolonización, sería necesario, por ejemplo, hacer un cambio en los currículos académicos de los colegios y las universidades, donde las temáticas se centren más en el enfoque autóctono. Sin embargo, en algunos países vamos en retroceso. Por ejemplo, en Colombia se han limitado las clases de historia. A estos estados no le interesa que los ciudadanos conozcamos nuestra historia. Todo lo contrario, nos quieren con una mente en blanco. Idiotas útiles, como dicen por ahí. Claro, y uno se pregunta qué sentido tiene darle tanta importancia y relevancia a una cultura occidental que a final de cuentas nos ha catalogado como países del tercer mundo y justamente nos ha dado la condición de tercera clase en los vagones del tren de la historia.
Hay que recuperar nuestra memoria, nuestra dignidad y sobre todo nuestra libertad de pensamiento. Que la lente de la libertad esté siempre en la retina del colectivo que somos. Por supuesto que está bien aprender inglés, portugués y otros idiomas, pero lo que no está bien es que nos olvidemos de los idiomas y los imaginarios y las cosmovisiones que tenían las culturas de antaño. En Latinoamérica necesitamos perspectivas y enfoques que nos permitan redescubrirnos. Es decir, volver a pasarnos por la memoria. Y si intentamos crear nuevas versiones, nuevas narrativas de nuestro pasado y de nuestro presente, quizá no sea posible tener un enfoque diferente a la hora de vernos y reconocernos como cultura diversa y libre. En verdad que es necesario cerrar el ciclo con ciertos íconos y con ciertos patrones y empezar a generar una memoria nueva, mucho más limpia y que sea más saludable para nuestra cultura. El papel de Latinoamérica en la historia y en la coyuntura actual ha sido el de servirle a un imperio, y eso no es saludable para ninguna cultura. En conclusión, es imprescindible repensar nuestra cultura, resignificarla y darle en la historia la dignidad que se merece. Y es importante, además, saber que nuestra resignificación y reconstrucción debe hacerse desde la palabra, desde el diálogo, desde el arte, desde la historia, nunca desde la violencia y nunca desde las cadenas que son las que nos atan hoy como continente. Si te interesa este tipo de contenidos, te invito a suscribirte a este canal donde tenemos 3 ejes, que son el arte, la geopolítica y el pensamiento crítico. Muchas gracias. El Quijote Literario, libros y arte.